bueno. A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Seguimos con ustedes, es un gusto seguir acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue. Hoy es martes 10 de febrero. Saludo a quienes a esta hora siguen con nosotros en Ditu y en el canal de YouTube de Blue Radio. Con muchas noticias que hoy pasan por la ola invernal, pasa por el Consejo de Ministros que lidera a esta hora el presidente Gustavo Petro desde Montería y pasa por los desarrollos de las imputaciones de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. A propósito, primer pronunciamiento del presidente Gustavo Petro hace algunos minutos. Pero comenzamos con noticia urgente desde Cali, un atentado sicarial en el norte de la capital del Valle del Cauca. ¿Qué detalles se conocen? Hugo Mario Palomar. Ricardo, sucedió a las afueras de una compraventa de vehículos en plena avenida Vázquez Cobo con calle 30 frente a la sede social del Deportivo Cali. 2 hombres armados llegaron disparando a un hombre en medio de clientes y trabajadores de este establecimiento en una hora de alto tráfico. La víctima, identificada como John Jairo Moreno Rodríguez, quedó tendida en el andén. Se investigan los móviles de este crimen. El coronel Javier Martín, comandante de la policía, comandante operativo de la policía de Cali, aseguró que ya hay personas capturadas. En una oportuna y muy rápida reacción de nuestras unidades de policía en el sector, se logra la captura de 2 personas, las cuales portaban 2 armas de fuego y se movilizaban en una motocicleta. Este hecho está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación y nuestra Policía Judicial. La avenida Vázquez Cobo permanece cerrada, está acordonada, por eso hay gran congestión vehicular en esa zona cerca del sector Chipichapa, en el norte de Cali. Ricardo. Hugo Mario, gracias. Vamos ahora a Montería. Sigue hasta ahora el Consejo de Ministros, liderado por el presidente Gustavo Petro, buscando medidas para superar la grave crisis por las inundaciones. Se desbordaron 3 ríos que tienen inundados a 24 de los 30 municipios del departamento de Córdoba. Hay pronunciamientos del gobierno, hay toque de queda en varios barrios de la ciudad de Montería. Allí está la enviada especial de Blue Radio, Jessica Gutiérrez. Ricardo, buenas tardes. Los saludo desde el Centro de Convenciones de Montería, Córdoba, donde hace pocos minutos se retomó el Consejo de Ministros. Cabe recordar que esta sesión estaba prevista para iniciar a las 10 de la mañana, sin embargo, el presidente Gustavo Petro llegó sobre el mediodía. Uno de los primeros en llegar fue el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien se refirió a una de las mayores preocupaciones tras las inundaciones y es la posible propagación del dengue por el agua estancada. Escuchemos. Corresponde de que estemos atentamente ahora a no dejar que estas aguas que llegaron pero que se van a estancar comiencen a ser las zonas de cultivo de larvas que posteriormente pues van a desplegar más inconvenientes y más problemas. Ricardo, también llegó al Centro de Convenciones el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que es necesario reactivar la emergencia económica y que de no lograrse se estaría evaluando la presentación de un nuevo decreto. Escuchemos. Bueno, vamos a ver, ese es un tema que, un timing, por así decirlo, que el presidente tiene que determinar y estaremos prestos a lo que el presidente decida. Ricardo, adicionalmente, como usted lo decía, la alcaldía de Montería decretó toque de queda hasta el próximo 17 de febrero, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, en 11 barrios afectados por esta emergencia. Ya regreso con usted, Jessica, con las historias de la gente. Las imágenes son muy impresionantes, a pesar de que está cediendo la inundación, sigue siendo difícil. Y tiene usted razón, el día después de esta muy tensa situación difícil, tiene que ver con las enfermedades, con los vectores, con los mosquitos, con el dengue, que pareciera inminente en su llegada a la capital del departamento de Córdoba y a otros municipios. A propósito de Montería, hoy se espera el pico de la situación difícil por cuenta de los vertimientos de la represa de Urrá. ¿Qué sabemos? ¿Cuál es la previsión para hoy? Diana Ospino. Pues Ricardo, buenas tardes. A pesar de la retirada que en las últimas horas ha tenido las aguas del río Sinú sobre lo que antes era tierra seca en Montería, la corriente podría volver a replegarse ante las crecientes que se esperan la tarde de hoy como efecto de las aguas concentradas en la cuenca alta por el frente frío que pasó el fin de semana. Pero a esto, Ricardo, se suma que el IDEAN está alertando que seguirán las lluvias en Córdoba hasta el viernes por lo menos, ya no por el frente frío, sino por una vaguada monzónica. Así lo expresa el meteorólogo del IDEAN, José David Garavito.
la franja occidental y sur del departamento de Córdoba se mantendrán algunas precipitaciones entre ligeras y moderadas, manteniendo pues estos acumulados de precipitación moderados en estos sectores, especialmente lo que es al sur occidente de Córdoba, las inmediaciones del municipio de Tierra Alta y pues en la represa de Urrá. Entre tanto, desde Barranquilla, Ricardo, se siguen recogiendo ayudas que serán enviadas esta tarde hacia Córdoba. Ya hay 15 toneladas de ayuda recolectadas. Unas 6 minutos. A esta hora, hablando de las inundaciones, la Procuraduría lidera reuniones con el gobierno y delegados de Urrá, justamente para evaluar riesgos de nuevas inundaciones. Laura Olarte. Ricardo, buenas tardes. La Procuraduría General de la Nación convocó a reunión de urgencia para establecer qué medidas han asumido las autoridades para atender la emergencia, por lo que a esta hora se realiza una reunión privada para analizar la emergencia que se vive en el país tras las lluvias atípicas en Colombia. Frente a este panorama, la Procuraduría se encuentra reunida con el Ministro de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía, con directivos de la Central Hidroeléctrica de Urrá, también la Superintendencia de Servicios Públicos y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, con el fin de evaluar operaciones en el embalse de Urrá ante el actual escenario climático. Durante el encuentro se está evaluando el riesgo de inundaciones en la cuenca del río Sinú, así como la forma en que se están regulando los caudales del embalse para evitar afectaciones agua abajo. Cambiamos de tema, hablamos de las imputaciones de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Digo imputaciones porque son dos distintas. Ya hay fecha para la imputación de cargos por presunto tráfico de influencias vinculado con el apartamento 901. Será el próximo 11 de marzo. A propósito, se acaba de conocer el primer pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre este escándalo, pronunciamiento muy duro del presidente contra la fiscal general Luz Adriana Camargo y muy duro contra la Corte Suprema de Justicia. Caterina Ávila. Ricardo, buenas tardes. El presidente Gustavo Petro salió en defensa del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a quien la Fiscalía le imputará cargos por la presunta comisión del delito de violación de topes electorales. Esto en el marco de la campaña Petro Presidente de 2022. El mandatario aseguró que todo se trata de una estrategia para sacarlo del poder. Ahora tenemos la Fiscalía. Nosotros no tenemos sobre topes. Punto. Yo he mirado esa contabilidad para arriba y para abajo, y sé lo que la podredumbre que hicieron el Consejo Nacional Electoral. No hablo de más, pero nosotros no tenemos sobretopes. Y el que esté iniciándose un proceso penal por lo mismo significa que quieren ir por la cabeza del presidente, no de Roa. Y entendámoslo. Y eso se hace desde la cúpula máxima de la Fiscalía, no una fiscal por ahí. El mandatario comparó esta decisión de la Fiscalía con las decisiones sobre el caso de su hijo Nicolás Petro y también del caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que tiene privados de la libertad a sus exministros del Interior y de Hacienda. El presidente también los defendió, dijo que no creía que tuvieran responsabilidades en este entramado de corrupción y cuestionó que congresistas involucrados no estén presos por los cupos indicativos. Una 9 a propósito de Ecopetrol. Don Víctor Grosso en Data IFX. ¿Se afectó hoy el precio de la acción en la Bolsa de Valores de Colombia o en los mercados internacionales por cuenta de los anuncios de imputaciones contra el presidente de Ecopetrol? Buenas tardes. En medio de una jornada positiva para el promedio de las acciones que se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia, que suben de acuerdo con el índice Colcap, la principal referencia de nuestro mercado, a esta hora un 0,41%, y en medio de una caída, aunque no muy pronunciada, del petróleo de referencia Brent, principal referencia para Ecopetrol, y para nuestra economía, el Brent a esta hora baja 0,16%, vemos que las acciones de esta empresa de Ecopetrol son las más desvalorizadas a esta hora en el mercado bursátil, en la rueda de hoy del mercado bursátil colombiano, con una disminución de 2,22% hasta los 2.200 pesos por acción. Varios analistas atribuyen este comportamiento bajista de la jornada de hoy o parte de ese movimiento bajista al debilitamiento constante del gobierno corporativo de Ecopetrol, que ante indicaciones tan graves hacia el presidente de la compañía no se pronuncian y no toman medidas al respecto. Víctor Grosso, datafx.com. Hablamos de alteraciones del orden público, hablamos del ataque contra la estación de policía en el Carmen, en norte de Santander, con ráfagas de fusil a esta hora, cerrados los comercios, a esta hora paralizadas las actividades en esa zona del Catatumbo. Cristian Santiago.
Ricardo, y ocurre 30 horas después de que haya sido atacada la subestación de policía del corregimiento de Guamalito que pertenece a este municipio. Lo que se conoce del último ataque es que hombres en motocicleta pasaron a unos 50 metros de la estación de policía, observaron a algunos uniformados a las afueras de estas instalaciones y le dispararon con ráfagas de fusil. Afortunadamente, la seguridad se ha redoblado en territorios como este con el Ejército Nacional y la policía que repelieron el ataque. Lo que ha pasado en este momento es que como se ha presentado una doble acción terrorista, una doble acción subversiva, pues la comunidad tomó la decisión de encerrarse. La alcaldía paró las labores administrativas, inclusive el comercio también ha cerrado las puertas. Es tensa la situación en esa población en donde hay una fuerte presencia de la guerrilla del ELN. 1:11, regreso con usted cuando conozcamos más detalles de esta incursión violenta del ELN en el Carmen, en norte de Santander. Cristian, hablando de grupos armados y elecciones, hoy Naciones Unidas reveló un dramático diagnóstico sobre el Catatumbo. Y ojo, porque en zonas rurales es muy posible que no haya votantes, es decir, que los resultados de las elecciones se vean afectados por cuenta de la actuación de estos grupos criminales. Salima Feris. Sí, señor Ricardo, en entrevista con Blue Radio, Miroslav Jenka, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, aseguró que es muy importante asegurar y garantizar el derecho al voto a los colombianos, especialmente a la región del Catatumbo, que viven en constante desplazamiento. Escuchemos. Por desplazamiento, confinamiento, pues hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro. Hablé con la gente en Versalles y allá situación de veras es muy compleja, muy difícil. Además, advirtió que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar un entorno seguro para los precandidatos durante la campaña electoral, al recordar que el Estado tiene uso exclusivo de la fuerza y debe asegurar condiciones que permitan elecciones libres y en paz. 1:12 minutos. Salima, gracias. El adagio popular dice, tras del ladrón bufón. Hoy el Frente Domingo Laín Sáez del ELN expide un comunicado reconociendo que ellos mataron a 2 de los escoltas del senador Jairo Castellano la semana pasada en Fortul. Pero es que dicen y se justifican de manera absurda en que lo hicieron porque ellos no pararon en un retén y entonces que les piden que paren porque si no los matan. Calculen el nivel de cinismo de los criminales del ELN, que están además usando a civiles para poner cargas explosivas en el departamento de Arauca. Stephanie Valencia. Buenas tardes, esto ocurrió en el sector de Caranal, en el municipio de Fortul, en el departamento de Arauca. A través de un dron de inteligencia militar, el Ejército Nacional está denunciando cómo el ELN está utilizando a la población civil para cometer atentados terroristas. En el video se observa a por lo menos 15 personas cavando un hueco sobre el tubo que queda en el oleoducto Bicentenario, que está aproximadamente a unos 10 metros bajo tierra, para poder instalar explosivos de alto poder y de esta manera dinamitarlo y causar un atentado terrorista en contra de ese oleoducto. Hay una gráfica también que comparte el Ejército Nacional que deja ver el trazado completo de todo el oleoducto de manera subterránea y que permite ver el punto exacto en donde estas personas estaban excavando para poder instalar los explosivos. Señala el Ejército Nacional al Frente Domingo Laín Sáenz para tratar de cometer este atentado terrorista, un derrame de petróleo que hubiera podido generar un impacto en el medio ambiente, específicamente en los afluentes hídricos que abastecen de agua potable a las comunidades que quedan allí cercanas, y poder robarse el petróleo de esta manera, emplearlo para el proceso de narcotráfico de los grupos armados ilegales. Stephanie Valencia, Blue Radio. Stephanie, gracias. 1:14. Finalmente, Juan Pablo Guanipa, uno de los más importantes líderes opositores venezolanos, está en casa por cárcel, está en su casa en Maracaibo, capital del estado Zulia, con restricciones. El régimen de Delcy Rodríguez no le ha permitido recuperar plenamente su libertad, pero él ya se encontró con sus hijos muy cerca de la frontera con Colombia. Santiago Martínez. Hola, sí, poco antes del mediodía de este martes, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa llegó a su casa en Maracaibo, donde cumplirá la medida de casa por cárcel. Guanipa, recordemos, había sido excarcelado el pasado domingo alrededor de la 1 de la tarde, pero luego ese mismo día, antes de la medianoche, fue detenido otra vez, alegando a las autoridades incumplimiento de medidas cautelares. Su hijo Ramón agradeció el apoyo del gobierno de Estados Unidos en el caso de su padre y de todos los presos políticos, un caso que desde el chavismo solamente se ha pronunciado el ministro Diosdado Cabello. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las
cuales fue liberado. Llamando pues a la calle, llamando, este país quiere paz. En la oposición, el diputado Enrique Capriles Radonsky rechazó lo ocurrido con Juan Pablo Guanipa, pero a la vez confía en que la ley de amnistía lo beneficie. A todo luce es una arbitrariedad inaceptable. Yo espero que específicamente el caso de Juan Pablo sea beneficiado por la ley de amnistía y de una vez por todas se cierre su causa. Por cierto, hablando de la ley de amnistía, la sesión parlamentaria de hoy martes, donde se preveía que fuese aprobada, fue suspendida, por lo cual esa aprobación podría quedar para el jueves 12 de febrero. Una 16 en más noticias del mundo. Desarrollos del caso terrible del depredador sexual Jeffrey Epstein. Hablamos de la crisis que se agrava en Cuba por falta de combustible, ahora por cortes de energía y por la historia de un depredador sexual que tiene mucho que ver con Francia y que también actuó en Colombia. Noticias del mundo con César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El abogado de Ghislaine Maxwell, la cómplice y colaboradora del depredador sexual fallecido Jeffrey Epstein durante décadas, pidió que se indulte a su clienta para que pueda hablar con total honestidad y explicar por qué el presidente Donald Trump, antiguo amigo de Epstein, no está implicado en el caso de abuso sexual de menores. Maxwell se acogió a la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que protege el derecho de un acusado a no declarar contra sí mismo en la investigación que lleva a cabo el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y se negó a responder preguntas. La acusada, que cumple una condena de 21 años de cárcel por su participación en la red de tráfico sexual de Epstein, dijo en resumen que si Trump la indultaba, ella contaba todo y dejaba limpio, sin ninguna conexión con el caso Epstein, a Trump y al expresidente Bill Clinton. Cuba sufre hoy eternos y angustiantes apagones en todo su territorio, cortes que llegarán a dejar simultáneamente sin corriente a más de un 64% de la isla. Y la isla atraviesa una profunda crisis energética desde mediados del 2024 por el asedio petrolero impuesto por el gobierno de Estados Unidos con la intervención en Venezuela y la orden ejecutiva de Donald Trump del 29 de enero pasado para impedir que otros países envíen crudo a la isla, y esto está llevando a los apagones a cifras récord. Y paralelo a esto, sin gasolina para la vida diaria por la falta de petróleo, hay venta limitada o casi nula para carros, clases suspendidas, teletrabajo para los empleados públicos, incluyendo las aerolíneas internacionales. Las que vuelan tendrán que hacer escalas aumentando su costo de operación. En este sentido, la aerolínea Air Canada suspendió sus vuelos a Cuba, dejando en tierra a unas 13,000 personas que están viendo cómo cambian sus tiquetes y dónde esperan. Y por último, Jacques Leverre, un hombre de 79 años, fue puesto bajo arresto en Francia por haber cometido al menos 89 violaciones a menores de edad de 13 y 17 años entre 1967 y 2022 en 9 países: Francia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, India y Colombia. Las autoridades francesas hicieron un llamado para que sus posibles víctimas, aún sin identificar, puedan servir como testigos. Además, este depredador sexual confesó haber asesinado a su madre y a su tía. El caso fue descubierto gracias al sobrino del agresor, quien durante una visita de su tío a su casa encontró una memoria USB en la que documentaba extensamente sus delitos por escrito en forma de diario y con fotos, y lo reportó a las autoridades. Terrible esta historia, César. Gracias. 1:19 minutos. En el Abrebocas Deportivo, don Octavio Sazo, buenas tardes. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños número 40 para el gran Radamel Falcao García. Exactamente, Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Una de las grandes leyendas del fútbol en Colombia, del deporte de este país, está cumpliendo años el día de hoy. Hablaremos de Radamel Falcao, hablaremos del fútbol colombiano porque hoy arranca una nueva jornada. También habrá fútbol en Europa, hay muchos partidos importantes el día de hoy, Copa Italia y Copa Libertadores de América, así que todos los detalles en minutos, porque además comienza los campos primaverales del béisbol de las Grandes Ligas con actuación de varios beisbolistas colombianos. Todos los detalles, Rich, en minutos acá en Los Deportes. Le tengo además detalles ya mismo con Nicolás Rodríguez sobre cómo avanza la recuperación de la gramilla del Estadio El Campín. Perfecto. Tenemos buenas noticias, ¿sabe? Parece que hay buenas noticias para el fútbol, que es, dirían los futboleros, el escenario principal de un estadio. Claro, los conciertos y otro tipo de eventos son bienvenidos, sí, pero la prioridad debería ser el fútbol. Claro, bueno, no solo que la prioridad debería ser el fútbol, sino que si hacen un concierto en un estadio que es para fútbol, deben garantizar que la cancha esté en perfectas condiciones. Ese es el punto. Nicolás Rodríguez, ¿cómo está hoy, martes 10 de febrero, la cancha, la gramilla del Estadio El Campín?
Ricardo, pues lo que han dicho primero desde la interventoría, segundo también las directivas de los equipos bogotanos, es que este campo está apto para disputar los encuentros deportivos. Recordemos que mañana precisamente a las 6:30 de la tarde llega Millonarios a este espacio para enfrentarse a Águilas Doradas, que también se van a encontrar aquí sobre las 6 de la tarde en el Estadio El Campín. Ustedes precisamente en imágenes pueden ver que ya está completamente verde este pasto, este tapete, y el campo donde se había encontrado, donde se habían denunciado las múltiples fallas de los huecos por la apertura también del invierno, ya quedaron completamente resanadas. Precisamente nosotros hablamos con Juan Carlos Salamanca, quien es el gerente de Kibersas, que es la empresa encargada del mantenimiento de la gramilla, y aseguró que tras la visita de las directivas de los equipos de fútbol de Bogotá hubo una buena referencia sobre las condiciones del campo de juego. De vivo, en videos y fotos, que todo el registro que hicimos, salimos al campo, lo recorrieron, les pareció que estaba pues apto de todas maneras para poder jugar. Hay todavía zonas que necesitamos, que obviamente es un elemento natural que necesita un tiempo de adaptación. Sí. Y Ricardo, precisamente desde el IDRD por parte del distrito también estuvieron presentes en la visita técnica. Se espera que mañana venga el director, pero asimismo lo que mantiene en decencia es que definitivamente este escenario deportivo no va a tener conciertos por lo menos hasta el 28 de febrero. Soy Efraín Cepeda, presidente. ¿De qué altura son las inundaciones en las calles de Montería por causa de las fuertes lluvias? Sobre esto habló Hugo Kerguelen en Mañanas Blue. Bueno, te cuento que en algunos barrios la altura de inundación es de 1.8 y 2 metros. Es decir, bastante complejo la situación. En zona rural casi tapa el primer piso de esas casas o edificios. De acuerdo. Y en la zona rural del municipio de Montería es más fuerte aún, porque incluso tenemos sedes educativas, colegios, que hay 102 afectadas, algunas de ellas están todas tapadas por el agua. Entonces, ahí vimos realmente el poder devastador de la naturaleza y bueno, ahora estamos haciendo esta contención de estos segundos máximos caudales que se presentaron, que con el favor de Dios lo vamos a soportar. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para disfrutar de este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Fue capturado en Ecuador un peligroso criminal, miembro activo de la banda Los de la Frontera y considerado objetivo de alto valor en Colombia. Aquí, en Blue Radio, toda la información. Las autoridades de Ecuador entregaron a Colombia a un hombre considerado objetivo de alto valor requerido por la justicia colombiana por los delitos de desaparición forzada y hurto. La entrega se realizó tras su captura en la provincia fronteriza Carchi, según confirmó el ministro del Interior ecuatoriano. El funcionario identificó al detenido como Edinson Ferney Torres Bonilla, ciudadano colombiano y presunto miembro activo del grupo delictivo Los de la Frontera, estructura criminal con injerencia en zonas limítrofes entre ambos países. Torres Bonilla fue capturado por unidades de la policía ecuatoriana en Tulcán, capital de la provincia de Carchi, región que limita con el departamento de Nariño. Posteriormente fue trasladado y entregado a las autoridades colombianas en el puente internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo entre Ecuador y Colombia. Esta entrega se dio en el marco de los mecanismos de cooperación judicial y policial orientados a combatir el crimen organizado y garantizar así que personas requeridas por la justicia responden ante los tribunales correspondientes. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Meridiano Blue. 1:24, mientras sigue el Consejo de Ministros liderado por el presidente Petro en Montería, la gente en las calles sigue con su drama. Sigue movilizando sus enseres en colchones inflables, en lanchas, intentando salvar lo poquito que les quedó luego de los desbordamientos de los ríos, de la situación de la gente que lo ha perdido casi todo, esperando que el río Sinú baje, al menos en Montería. Recuerden que son varios ríos que se desbordaron, entre ellos también el río San Jorge. Jessica Gutiérrez, regreso con usted a la capital del departamento de Córdoba. Recorrimos 3 de los 13 barrios afectados por las inundaciones en Montería: Vallejo, Rancho Grande y El Dorado, zonas que permanecen en emergencia por las fuertes lluvias. Allí conversamos con varias familias que relataron las pérdidas que han sufrido: electrodomésticos, muebles, herramientas de trabajo y en muchos casos su principal
principal sustento. Algunos incluso perdieron por completo sus viviendas. Ingresamos a sectores donde el nivel del agua sigue siendo crítico. En el barrio Vallejo, uno de los más golpeados por esta emergencia, el agua alcanza la cintura y en algunos puntos llega hasta el cuello a medida que se avanza por sus calles. Pues entre lágrimas, los habitantes nos contaron la angustia y la desesperación que han vivido durante estos días de inundaciones. Muy horrible, perdí todo, herramientas del taller, todo perdimos, toditico yo. No, imagínense, esto es muy agotador, esto uno definitivamente es como írsele la vida, los sueños, todo se va en un momento, un minuto se va todo lo que uno durante tanto tiempo ha construido. Pues a las otras personas que sí están más al fondo del barrio. Se nos alcanzó a meter el agua muy poco, pues gracias a Dios pusimos unas barreras en las puertas y eso y nos ayudó. Según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la emergencia ha dejado más de 150.000 personas afectadas, cerca de 1.700 viviendas destruidas y más de 50.000 familias damnificadas. Una situación que hasta ahora es analizada en un Consejo de Ministros liderado por el presidente Gustavo Petro. Jessica, y la otra imagen que ha dejado esta primera etapa del Consejo de Ministros fue la de los alcaldes esperando a las afueras del centro de convenciones porque no les dieron espacio para hacerle las reclamaciones y los pedidos al mandatario. Justamente hay nueva respuesta del presidente Gustavo Petro. Vanessa. Le cuento, Valentina, que a los 10 alcaldes que ayer se quedaron esperando hacer parte del Consejo de Ministros con el presidente Gustavo Petro, pues ya les dio una respuesta el mandatario. Y es que recordemos que ellos ayer sobre las 12:41 de la tarde recibieron un correo electrónico que citaba lo siguiente, abro comillas: por instrucciones del señor presidente de la República, me permito convocarlos al Consejo de Ministros que se llevará a cabo en la ciudad de Montería. Un correo que fue enviado a los 30 alcaldes del departamento de Córdoba y por supuesto al gobernador, y a cuyo llamado respondieron 10 mandatarios. Ellos sobre las 6 de la tarde estuvieron muy puntuales en el recinto. Recordemos que inició el encuentro hacia las 10:30 de la noche, pero no les permitieron el ingreso. Les dijeron inicialmente que era por un asunto logístico, no había sillas para sentarse en el pasillo, ahí se colocaron en el suelo a esperar a ver qué razón le daban, porque todos tenían una lista de peticiones y también de comentarios al presidente sobre lo que estaba pasando en sus territorios. Al final lo recibieron fueron unos funcionarios técnicos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero ante la molestia que tuvieron estos mandatarios, ha respondido el presidente diciendo que no se trataba de una fiesta. Crítica que alcaldes se tiraron por ahí en corredor a decir que no lo recibimos. No, esto es un consejo de ministros. Tiene unas normas, unas reglas. No estamos en un foro ni en una fiesta, ni haciendo manifestaciones. Y es que hoy varios alcaldes tomaron la decisión de volver a asistir a Montería para ser parte de la continuidad de este Consejo de Ministros que sobre las 11 de la mañana estuvo iniciando, pero no les permitieron el ingreso y nuevamente se quedaron esperando por ser escuchados por el presidente. En Antioquia, 600 kilómetros de vías afectadas por las inundaciones, por los deslizamientos. Avanza la construcción de planes de mitigación. Héctor, ahí estamos viendo las imágenes. ¿Esto dónde es exactamente? Héctor Santamaría, de Medellín. Pues Ricardo, con las buenas tardes, eso es entre Mulatos y la zona de Arboletes, es decir, Necoclí y Arboletes, en esa comunicación, en donde recordemos todavía avanza por parte del Ejército Nacional la instalación no de uno, sino dos puentes que se requieren en la zona de Urabá. Igualmente lo que se advierte, Ricardo, es que de esos 660 kilómetros que hoy están afectados, 400 kilómetros son de las vías terciarias, es decir, las zonas más afectadas y apartadas de los cascos urbanos. El gobernador Andrés Julián Rendón, Ricardo, aseguró que las dificultades más grandes son en educación por la inundación de las escuelas donde no pueden llegar los niños y la agricultura porque 5.000 hectáreas de diferentes cultivos están arrasadas especialmente bajo el agua en Urabá. Se necesita hacer la mitigación de esas obras de infraestructura, levantar la infraestructura educativa que hoy nos tiene semiescolarizados a 22.000 estudiantes y también la compensación económica. Quienes vivían del turismo perdieron también el sustento, los cultivadores de plátano, de maracuyá. Ante este panorama avanza la entrega vía aérea de más de 16.000 ayudas humanitarias a los damnificados en esta zona del país. Héctor, y en Cartagena este paso del segundo frente frío mantiene las restricciones para las embarcaciones en la zona insular. Dálida Orozco.
Los fuertes vientos y el aumento en la altura de las olas que podrían superar los 3 metros mantienen en alerta a las autoridades en Cartagena, en donde durante esta semana siguen las restricciones para la navegación a la zona insular. Desde el fin de semana y hasta nuevo aviso en la ciudad fue instalada bandera roja en las islas del Rosario, Archipiélago de San Bernardo y Playa Blanca, lo que prohíbe por completo el zarpe de embarcaciones desde y hacia esta zona. Hasta el momento solo está permitido con bandera amarilla, es decir, con precaución, la navegación dentro de la bahía interna y hacia la isla de Tierra Bomba. Entre tanto, en la mañana de este martes se confirmó una lamentable noticia. Fue encontrado el cuerpo del joven chef Samuel Peñate, de 21 años, quien se encontraba desaparecido desde el pasado sábado cuando disfrutaba de un baño de mar en las playas del laguito. Juan David León, abogado de Ricardo Roa, expresó su sorpresa en Mañanas Blue por la imputación de cargos por parte de la Fiscalía por la presunta violación de topes en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022. Lo primero que hay que aclarar es que a nosotros nos toma por sorpresa la decisión de la Fiscalía General de la Nación por una razón muy sencilla, y es que nosotros veníamos interlocutando con ambos fiscales de manera proactiva y de manera constante, con el fin de aclarar cualquier interrogante que se tuviera. O sea, por el tema de la trazabilidad de la adquisición del apartamento, que como lo explicamos en su momento, fue totalmente demostrada la legalidad de toda la transacción, incluso como hubo intermediación mediante créditos, como cualquier ciudadano que necesita adquirir un bien para el pago de esa creencia, cómo fue que se hizo toda la trazabilidad ante los bancos, cómo los dineros salieron de las cuentas del doctor Ricardo. En el caso de campaña también veníamos teniendo una interrelación, y es importante aclarar que todavía no hay una delimitación clara de cuáles son los hechos. Es decir, ni la defensa y en principio pues la sociedad tampoco tendría una posibilidad de saber con claridad, con total certeza, cuál es el monto que supuestamente se superó en los topes, cuáles son los supuestos valores incluidos. Eso es un punto que es importante tocar, porque hasta el momento lo que hay es un manto de especulación. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Desde el 11 de febrero aplica la prórroga del distrito con las 5 empresas concesionadas para la recolección de basura. Toda la información aquí en Blue Radio. Pues tal como lo había adelantado el alcalde Carlos Fernando Galán el viernes pasado, se firmó una prórroga por 2 años con las 5 empresas concesionadas encargadas del servicio de recolección y manejo de basuras en Bogotá. Lo que dice el alcalde es que desde el 11 de febrero también se puede garantizar el servicio total en Bogotá, cosa que también confirma el director de la OAVES, Armando Ojeda, y además hace... Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:33. Esta es una primicia política que tiene que ver con el futuro de la muy enredada situación de las listas del pacto histórico que se han caído en algunas partes del país por cuenta de demandas y de solicitudes, pero sobre todo por la incertidumbre que existe sobre el pacto histórico. Recuerden ustedes que todavía no tiene en firme ese partido político la personería jurídica para ser la sombrilla que cobije a todos los movimientos y políticos de izquierda que antes estaban separados, entre ellos el movimiento Colombia Humana, que es el movimiento original del presidente Gustavo Petro. En medio de ese ajedrez político hay una noticia muy importante que se ha conocido hoy en primicia por Blue Radio, es que el apoderado del movimiento político Colombia Humana, como les digo, el partido del presidente Gustavo Petro, radicó un memorial, así dicen los abogados, ante el Consejo Nacional Electoral, en el que manifiesta que desiste del recurso de reposición que había interpuesto contra la decisión del Consejo Nacional Electoral, que les había ordenado el pago de una multa cercana a los 1.200 millones de pesos por haber sido encontrados corresponsables de las irregularidades en la financiación de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño en el año 2022. Como les digo, hemos conocido en primicia el documento enviado a los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, en el que dice textualmente el abogado Ulises Durán lo siguiente: en mi calidad de apoderado del movimiento político Colombia Humana, me permito manifestar que desisto del recurso de reposición interpuesto contra la resolución 11008 del 27 de noviembre del 2025, expedida por el Consejo Nacional Electoral, y agrega que en consecuencia
solicito que se acepte mi desistimiento y se actúe en consecuencia. ¿Eso qué significa en la práctica? Que el Movimiento Colombia Humana acepta el fallo sancionatorio del CNE relacionado con las irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022 y por lo tanto habilita al Consejo Nacional Electoral para el cobro de la millonaria multa. Les repito, son más de 1.200 millones de pesos, que podría ser asumida por el pacto histórico, repito que es, digamos, de manera gráfica, el papá, el que recoge a todos los movimientos, con cargo a los gastos de funcionamiento del partido. Lo que hay detrás de esta movida es la intención de agilizar la fusión de la Colombia Humana con el pacto histórico, para lo cual los partidos que se fusionan no deben tener investigaciones ni sanciones pendientes. En este caso, con la aceptación de cargos y con el pago de la multa, se quita ese escollo que tendría para fusionarse todo el sector político de izquierda en torno al pacto histórico. Y adicionalmente, como les contaba comenzando, hay afán para evitar posibles sanciones o la caída de la elección de congresistas, en particular en el caso de la lista de la Colombia Humana de la Cámara de Representantes por Bogotá, que tuvo que inscribirse provisionalmente por el pacto histórico. Este es un enredo jurídico-político que es importante porque el movimiento del presidente acepta la sanción del CNE, pagará la multa al pacto histórico y busca agilizar su fusión con la Colombia Humana y el pacto histórico. Ya en blurradio.com pueden encontrar entonces lo que implica esta decisión para el futuro del pacto histórico. Y en otros temas, Blue Radio conoció un informe de inteligencia militar que muestra cómo hoy las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, se están distribuyendo el control de territorio en el sur del país, en especial en el departamento del Cauca. Felipe García. Las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco mantienen en el Cauca uno de sus principales brazos armados mediante el bloque occidental Jacobo Arenas, una estructura criminal con control territorial, capacidad terrorista y economías ilícitas consolidadas. Desde allí coordinan frentes rurales y urbanos, corredores hacia el Pacífico y acciones de alto impacto contra la fuerza pública y la población civil. En la cúpula de esta estructura se encuentra Iván Jacobo Hidrobo alias Marlon, máximo cabecilla del bloque señalado por asesinatos de líderes sociales, reclutamiento forzado de menores y expansión violenta en el Cauca, Valle y Nariño. A su lado delinque Jaime Aguilar Ramírez alias Viejo Dionisio, ideólogo y explosivista histórico encargado de coordinar atentados con drones, explosivos y vehículos adaptados. El músculo financiero está bajo Giovanni Gómez alias Maecha, responsable de narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la minería ilegal. En el Cauca actúan varias estructuras armadas de las disidencias de Mordisco. La Jaime Martínez, lideradas por alias Jairito, que controla corredores estratégicos en Suárez, Buenos Aires, Morales y Cajibío. La Dagoberto Ramos Ortiz, al mando de alias David Omipés, es responsable de atentados con carros bomba, asesinatos selectivos y reclutamiento de menores. En el sur del departamento delinque la Carlos Patiño, dirigida por alias Zamora, señalada de secuestros masivos, homicidios de líderes sociales y ataques en Argelia, El Tambo, Patía y El Plateado. También hace presencia la estructura Andrés Patiño bajo alias Pablo Villa, con injerencia en el macizo colombiano, la estructura 30 Jonier Toro Arenas, responsable de atentados y desplazamientos en Timbiquí y la costa pacífica, y el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, comandado por alias Sebastián Martínez, enfocado en atentados urbanos, sicariato y apoyo logístico clandestino. Este entramado armado confirma que el Cauca sigue siendo un epicentro estratégico para las disidencias de Mordisco, donde convergen violencia, control ilegal y economías criminales que mantienen en vilo a comunidades rurales y urbanas. Faltan 121 días para la Copa del Mundo. La Fiscalía fijó las fechas para las audiencias de imputación de cargos para Ricardo Roa y Juliana Guerrero. Aquí en Blue Radio toda la información. Se conocieron las dos fechas en donde dos personas cercanas al círculo del presidente Gustavo Petro serán imputadas por la Fiscalía. En primer lugar, el próximo viernes 27 de febrero, Juliana Guerrero será imputada por la presunta comisión de dos delitos. Estamos hablando de fraude procesal e ideológica en documento público. Esto por la expedición de los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable
contable que acreditó Juliana Guerrero para posesionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Igualdad, pero también se conoció que el próximo miércoles 11 de marzo será la audiencia de imputación en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por el delito de tráfico de influencias, esto por haber presuntamente favorecido con contratos al coronel retirado de la policía Juan Guillermo Mancera, que este le comprara un lujoso apartamento en el sector del Chicó, al norte de Bogotá. Lo que busca establecer la justicia si la compra del apartamento que hizo Ricardo Roa a una empresa de Serafino Diácono se hizo de manera legal o si detrás pudo existir una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Ricardo Roa asumiera la presidencia de la compañía en abril del 2023. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en blurradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Cómo se va a proceder para desinundar las calles de Montería a causa de las fuertes inundaciones? Esto fue lo que respondió el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, en Mañanas Blue. Sí, en estos momentos estamos trabajando con la Corporación Ambiental, que es la CBS, también con nuestros ingenieros, y de tal manera que estamos identificando cuáles son los puntos, los arillones, en donde nosotros podemos empezar a destapar. También estamos haciendo limpieza de las estructuras de drenaje para que el agua siga su curso natural. Y bueno, trabajando de todas las maneras posibles también. Ya tenemos bombas alquiladas que vienen en camino para que las aguas empozadas no se conviertan en un problema sanitario. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para disfrutar de este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Tras la imputación de cargos de Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la Fundación San José, la universidad asegura que ya entregó los resultados de la auditoría ante la Fiscalía. Frente a este panorama, la Fundación Universitaria de San José dijo por medio de un comunicado que entregaron las conclusiones preliminares de una auditoría interna que se realizó para revisar los procesos institucionales que se han llevado a cabo ante el caso de irregularidades en la expedición del título como contadora pública y tecnóloga de gestión contable de Juliana Guerrero. La universidad añadió que la presentación de estos documentos busca definir las responsabilidades correspondientes en todo este escenario que, según la Fiscalía, comenzó en el momento en el que el 1 de julio se expidieron los títulos y en el mes de agosto, cuando fueron subidos estos documentos presuntamente falsos a la plataforma CIGEP, en donde se anunció que sería viceministra de Juventudes. Ahora todos los documentos se encuentran en manos de la Fiscalía para avanzar en el proceso judicial, en el que tendrán que responder por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, y quienes tendrían que cumplir con medida de aseguramiento mientras avanza el proceso. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La experiencia espiritual, es decir, ese momento de meditación, de oración, todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y arranca una nueva fecha del fútbol en Colombia a partir de las 4 de la tarde y todo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio. Juega el Cúcuta Deportivo, el equipo de Richard Páez, el venezolano que regresa al fútbol en Colombia. Jugará su primer partido a partir de las 4 de la tarde, valga la redundancia, frente al Deportivo Independiente Medellín. Cúcuta, Medellín a partir de las 4 de la tarde, entonces será el primer duelo del técnico venezolano al mando del equipo de la Frontera. Hoy el Cúcuta Deportivo está en los últimos lugares de la tabla de posiciones, tiene apenas 2 puntos, mientras tanto el Medellín comparte ese lugar con 2 puntos también en los últimos lugares de la tabla de posiciones, así que será un partido vital para ambos. Luego a las 6:20 van a jugar Llaneros frente al Deportivo Pasto y a las 8:30 de la noche Atlético Bucaramanga frente al Deportes Tolima en otro de los partidos importantes de la fecha. Así que estaremos atentos a eso. Hoy en el día del cumpleaños de Radamel Falcao fue presentado la camiseta oficial del equipo de James Rodríguez, de su eterno compañero en la selección Colombia. James Rodríguez va a estrenar camiseta con el Minnesota United, es la que vemos en la pantalla de nuestro canal de YouTube, la camiseta especial por los 10 años de la franquicia en el fútbol de los Estados Unidos. James Rodríguez también fue presentado como uno de los modelos oficiales de esta camiseta que, repetimos, se va a empezar a utilizar en esta temporada y que tiene que ver con también el inicio de James Rodríguez y su camino en el
fútbol de la MLS. Nos metemos en los partidos que se van a jugar el día de hoy en Europa. 2:30 de la tarde, Chelsea frente al Leeds United, Everton frente al Bournemouth y el Tottenham frente al Newcastle. Pero a las 3:15 se va a jugar un partido muy interesante. Por un lado, el West Ham United, el equipo de Londres, estará recibiendo al Manchester United. En el West Ham está convocado por primera vez la joya del fútbol venezolano, Keiber Lamadrid. Atentos a este jugador de apenas 17 años. Y por el otro lado está el Manchester United. Hay un fanático del Manchester United que, si ustedes conocen la historia, prometió no cortarse el cabello si el equipo no ganaba 5 partidos de manera consecutiva. Ahí lo vemos en pantalla al muchacho cómo va con su cabello. Tiene 4 partidos de manera consecutiva el Manchester United ganando. Si gana hoy se podrá cortar el cabello, si no, el cabello seguirá creciendo en favor de este aficionado del Manchester United. Habrá Copa Italia el día de hoy, 3 de la tarde Napoli Como. También habrá Conca Champions a las 8 de la noche, Puma, San Diego y Tigre frente al Forge. Y habrá Copa Libertadores de América hoy en Venezuela. El Deportivo Táchira jugará frente al de Strongest de Bolivia. Así que estaremos atentos. Fútbol colombiano, todas las novedades, por supuesto, acá en los deportes en Meridiano Blue. Faltan 121 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. ¿Por qué Cambio Radical está pidiendo suspender la impresión del material electoral? Aquí en Blue Radio, toda la información. El partido Cambio Radical presentó una tutela contra la registraduría y el pacto histórico tras la reorganización de algunas listas al Congreso. Desde el partido de oposición aseguran que ese movimiento político no cumplió con lo ordenado por el Consejo Nacional Electoral frente a la forma en la que debían ser presentadas nuevamente algunas listas como la de Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Cauca. El partido señala que cuando se volvieron a inscribir las listas el pasado domingo no se presentaron nuevos candidatos y que esto iría en contra de la ley. Por eso Cambio Radical solicita como medida cautelar que se suspenda la impresión del material electoral hasta que se resuelva de fondo la acción de tutela. Además, este movimiento político también pide excluir de manera inmediata al movimiento Pacto Histórico de las tarjetas electorales en Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Cauca, mientras se resuelve nuevamente de fondo esta acción de tutela. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. No se declaró finalmente la emergencia económica, que era un anuncio que había hecho el mismo presidente Petro desde sus redes sociales. Durante 3 horas se dedicó a pedirle a la Corte Constitucional que levantara la suspensión del decreto de emergencia económica que fue emitido en diciembre pasado con una motivación diferente. Esa emergencia económica fue porque el Congreso no le aprobó su reforma tributaria y el presidente Petro declaró unos impuestos que finalmente están suspendidos por orden de la Corte Constitucional. Lo que quiere la propuesta, la teoría del presidente Petro, es que cambien motivos. Como no le sirvieron los motivos que presenté en diciembre, ahora hay unos motivos diferentes, fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. La decisión de la Fiscalía de imputar cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por 2 delitos es uno de los golpes más duros que ha recibido el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia judicial. Roa es uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro y el hecho de que tenga que responder ante la justicia lo deja muy mal parado frente a la posibilidad de que pueda seguir al frente de la empresa más importante del país. De hecho, el primer cargo que le imputará la Fiscalía a Ricardo Roa tiene que ver con irregularidades que presuntamente cometió siendo el gerente de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. El rollazo político. Y la acogió el presidente Petro contra la fiscal general Luz Adriana Camargo. Ahora la acusa de que el esposo de la fiscal trabaja o trabajó con Abelardo de la Espriella. Incluso lo acaba de repetir en el Consejo de Ministros en Montería. Catherine. Ricardo, hay que decir que estas declaraciones del mandatario se dan tras 2 decisiones clave de la Fiscalía: la imputación de cargos contra Juliana Guerrero y contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades en la campaña. El mandatario le pidió explicaciones a la fiscal Luz Adriana Camargo. Y hoy no está, o ya se renunció, pero te voy a decirlo, ¿por qué no cumplió? Porque hay un robo en Urra. Y es la Fiscalía, amiga de la Espriella,
la que tiene que resolverlo. Y De la Espriella está metido en ese pastel. Entonces tienen que resolverlo. Eso es de frente al pueblo. O que diga que no. Yo no sé, la verdad. Pero si hay una relación política entre la Espriella y el marido de la fiscal general de la Nación, y De la Espriella está metido en este lío, que son sus amigos, entonces ¿quién resuelve esto en la justicia? ¿O vamos a engañar al pueblo? Metan preso a Petro. El origen de esta declaración fue un trino de Colombia Humana en el que hablaban de una denuncia anónima que revelaba una presunta alianza entre la Fiscalía y el precandidato Abelardo de la Espriella. En este trino decía que solicitaban una investigación formal y que se aclare a la opinión pública si existe ese vínculo del cónyuge de la fiscal general, Germán Marroquín, y el abogado Abelardo de la Espriella, que consistiría, según Colombia Humana, en el desarrollo de falsos positivos judiciales para encarcelar miembros del gobierno. En conversación con Blue Radio, De la Espriella desmintió al mandatario y aseguró que no conoce al esposo de la fiscal. Blue Radio, Noticias Caracol y El Espectador visitan las regiones del país en el Bus Colombia para escuchar las voces de los ciudadanos antes de las elecciones de 2026. Y Blue Radio sigue en el Bus Colombia, allí en Norte de Santander, hablando precisamente de una de las problemáticas que más aqueja a la frontera, la de la seguridad y la presencia de estos grupos ilegales. Calila Peña. Frontera hoy trabaja en la protección de víctimas de redes y grupos armados, como también en la denuncia de la presunta corrupción dentro de autoridades regionales que facilitan el tránsito irregular de víctimas. Una familia venezolana me había comprado y me secuestraron, me trasladaron. Eso sucedió en la ciudad de Pamplona y debido a esta situación de compra y venta de niños, que es una situación que en mi familia ha ocurrido varias veces, es que nos hemos sumado contra estos delitos. En municipios fronterizos como Villa del Rosario, en Norte de Santander, Catherine Crespo, víctima, y hoy líder de una organización de prevención y protección, ha documentado graves escenarios de vulnerabilidad para mujeres y menores. El tema de la pobreza, o sea, el desespero, nos lleva a esa desesperación cuando nos engañan, que nos van a dar trabajos, pero resulta pues que no son trabajos dignos. ¿Qué sucede con las niñas pues en Villa Rosario? Es que muchas niñas están siendo captadas y engañadas, donde las llevan a estas páginas webcam, pues son engañadas, son abusadas sexualmente, pues viviendo un sinfín de violencias. En paralelo, estas organizaciones señalan que tras la crisis de desplazamiento en el Catatumbo y el reclutamiento de menores por grupos armados, víctimas rescatadas han denunciado que en campamentos criminales existirían espacios destinados a la grabación de contenido sexual. Allí en los campos de concentración tienen armados cambuches donde las mujeres son violentadas sexualmente y exportan estos contenidos de pornografía y violencia sexual, sobre todo de niñas, a la web. Eliana Zafra, del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, sostiene que quienes aspiren al Congreso y a la presidencia deberán priorizar el fortalecimiento económico y laboral. Pues puedan ingresar a todo el escenario laboral, al escenario educativo, ¿cierto? A los distintos escenarios donde permitan tener y mejorar, digamos, su calidad de vida. Finalmente, las organizaciones expresan una profunda preocupación por las amenazas y atentados atribuidos a estas redes criminales, así como por la falta de protección efectiva y acompañamiento institucional para las víctimas y quienes las defienden. Aleja. Voy con... Faltan 121 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. La Defensoría del Pueblo alertó que la crisis invernal que atraviesa el país afecta a más de 150.000 personas y le pide al gobierno nacional su intervención inmediata. Aquí en Blue Radio toda la información. La defensora del pueblo, Iris Marín, aseguró que la crisis invernal que atraviesa el país es de extrema gravedad e hizo un llamado urgente a reforzar la atención humanitaria y avanzar en la reubicación de las comunidades afectadas. Es supremamente grave, no solo en Córdoba, sino en varios departamentos del país. También está el Urabá, está La Guajira, está Nariño, está, son Sucre, varios departamentos del país que están sufriendo. Vemos más de 150.000 personas afectadas con unos daños
convenios importantes. Aquí pues el llamado es, bueno, de una parte la disposición de la Defensoría del Pueblo seguir acompañando las instancias de respuesta a nivel territorial. Advirtió además que la capacidad de respuesta está desbordada, ya que la mayoría de los municipios no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar la emergencia. En ese sentido, insistió en que es fundamental la solidaridad del sector privado y de toda la sociedad ante una situación que supera todas las capacidades. Para este y más contenido, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¡Hey! Un saludo especial. A mí realmente me emociona encontrarme con ustedes y siempre les deseo lo mejor. Sí, a cada uno de ustedes les deseo lo mejor, que les vaya bien, que haya salud, que haya fuerza, que haya ánimo y que puedan compartir con nosotros con la mejor vibra. Oye, gracias por estar aquí en Blue Radio. En Blue, la radio se ve. Tú sabes. Lo que está pasando con las inundaciones en Córdoba, Montería, es producto de la hidroeléctrica en Urrá y el alza en el caudal del embalse. Esto fue lo que respondió Hugo Kerguelen en Mañanas Blue. No, eso no es mi competencia. Debo decirlo que el municipio de Montería y como alcalde de Montería no tiene competencia en la inspección. Nosotros no tenemos ninguna competencia en ese sentido. Entonces, hablarles yo de si eso fue culpa o no de Urrá, le estaría hablando sin un soporte técnico y sería irresponsable de mi parte. Vale, entonces usted dice el agua cogió por los márgenes, por los de los cauces viejos de los ríos. ¿Y cómo llega el agua al Sinú o al San Jorge? ¿Cómo llega el agua a la bellísima ronda del Sinú, que es el malecón del río Sinú, allí en Montería, alcalde? Sí, lo que pasa es que la ronda del Sinú se empezó a construir en el año 2005, ¿sí? La del centro, la primera que se empezó a construir. Y esa 56. El presidente Petro sigue hablando, todavía no decide qué va a pasar con la emergencia económica y social. Estaremos pendientes porque la situación no es fácil. El presidente pidió revivir la antigua emergencia que ya quedó superada. Hacemos una pausa muy breve para enviarle un saludo de condolencia a nuestro colega, compañero y amigo Jorge Alfredo Vargas. Su señora madre acaba de fallecer. Le enviamos un saludo de corazón a un hombre bueno, a una mujer ejemplar, a una mujer maravillosa. Saludos a Jorge, a Inés María, a todos en la familia Vargas Angulo. 1:57, llega el Blog Deportivo. Feliz tarde para todos.